Lo que quiero abordar contigo es cómo romper de manera efectiva los patrones negativos que tanto nos limitan a todos en el día a día. Este es un tema crucial porque, seamos honestos, muchos de nosotros nos encontramos atrapados en un ciclo de diálogo interno negativo. Es esa mentalidad de víctima, ese estoy demasiado ocupado, tengo demasiadas cosas en mi plato, me siento abrumado, experimento ansiedad constantemente, es culpa de esa persona en el trabajo o es por mi pareja. Esta es la realidad en la que muchos vivimos hoy en día. La pregunta clave es, ¿cómo podemos romper ese patrón de forma que realmente marque la diferencia en nuestras vidas y además que sea relativamente fácil como punto de partida? Hay un dicho que me encanta y es que deberías meditar 20 minutos al día, a menos que estés muy ocupado. En ese caso, deberías meditar 1 hora. Es por eso que yo mismo medito 2 horas al día. La clave está en encontrar prácticas que no solo interrumpan esos patrones, sino que también los transformen en hábitos más saludables. Lo que estamos buscando es un cambio real y accesible que puedas integrar en tu vida diaria. ¿Estás listo para descubrir cómo hacerlo? Mantente atento, porque lo que viene a continuación podría ser el primer paso hacia un cambio profundo y duradero en tu vida. Estos pensamientos repetitivos te llevan a hacer las mismas elecciones, y esas mismas elecciones te conducen a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos generan exactamente las mismas experiencias, y estas experiencias activan los mismos sentimientos o emociones. Esas emociones son las que refuerzan los mismos pensamientos que mantienen tu biología, tus neurocircuitos, tu química cerebral, tus hormonas e incluso tu expresión genética en un estado constante. ¿Cómo piensas? ¿Cómo actúas y cómo te sientes? Es lo que forma tu personalidad. Y tu personalidad es lo que crea tu realidad personal. Así que la personalidad que tienes en este momento ha creado la vida que estás viviendo hoy. Si puedes comprender esta idea, entonces entenderás que para crear una nueva vida, una nueva realidad personal, es necesario cambiar tu personalidad. Esto implica empezar a observar cuidadosamente en qué has estado pensando y comenzar a modificar esos patrones de pensamiento. Además, es fundamental que te vuelvas consciente de tus acciones, hábitos y comportamientos inconscientes y los transformes. Sal de los automaticismos. Por otro lado, también debemos empezar a prestar atención a las emociones con las que vivimos diariamente, esas que nos mantienen atados al pasado, y hemos de decidir si realmente queremos que formen parte de nuestro futuro. El cambio empieza por dentro, y tú tienes el poder de rediseñar tu vida. ¿Estás listo para dar ese paso? Muchas personas intentan crear una nueva realidad personal, manteniendo la misma personalidad, y eso simplemente no funciona. Si realmente quieres cambiar tu vida, necesitas literalmente convertirte en una nueva versión de ti mismo. La neurociencia nos dice que las células nerviosas que se activan juntas se conectan entre sí. Esto significa que si sigues pensando de la misma manera, tomando las mismas decisiones y repitiendo los mismos hábitos, solo estarás reforzando los mismos patrones neuronales que han definido tu vida hasta ahora. Cada vez que repites esos comportamientos y experimentas las mismas emociones, estás sellando esos patrones en tu cerebro. Si haces esto durante años, esos patrones se convierten en tu identidad, en quien crees ser. Y cuando llegamos a los 35 años, esos patrones se han arraigado profundamente. Durante mucho tiempo, la psicología creía que no se podían cambiar, pero ahora sabemos que eso no es cierto. Es posible cambiar, pero para hacerlo, tenemos que desprogramar esos hábitos automáticos que nos controlan el 95% del tiempo. Aquí es donde las cosas se ponen difíciles. En el momento en que decides hacer algo diferente, en el instante en que tomas una nueva decisión, te enfrentas a la incomodidad, la incertidumbre y esa sensación de imprevisibilidad que tanto tememos. La mayoría de la gente prefiere aferrarse a lo familiar, incluso si es doloroso, porque al menos pueden predecir cómo serán las cosas. Pero, ¿y si te arriesgas? ¿Y si te abres a la posibilidad de algo nuevo? En teoría suena bien,
Pero cuando te enfrentas a lo desconocido, a ese vacío, te das cuenta de que tu cuerpo tiene un hábito, una programación que lo hace resistirse al cambio. Es en ese momento cuando tu cuerpo empieza a actuar como si tuviera mente propia, tratando de arrastrarte de vuelta a lo conocido. Pero aquí es donde entra en juego tu poder de decisión. Es el momento de desafiar esos hábitos, de enfrentarte a lo desconocido y de crear la vida que realmente deseas. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? Porque esa es la clave para transformar tu realidad personal y convertirte en la persona que siempre has querido ser. Imagina por un momento que estás atrapado en un ciclo, reviviendo constantemente un evento del pasado. Ese pensamiento, esa imagen, trae consigo una emoción que parece imposible de ignorar. Es natural. Nuestro cuerpo se acostumbra a lo conocido, a lo familiar. Y cuando esto sucede, comenzamos a programarnos para vivir atrapados entre ese pasado repetido o un futuro predecible, donde cada día se convierte en una serie de acciones rutinarias que conocemos de memoria. Pero ¿qué ocurre cuando intentamos salir de ese ciclo? Cuando decidimos, por ejemplo, meditar o simplemente cambiar nuestra rutina diaria. Es probable que sientas una incomodidad, un malestar que te impulsa a volver a lo conocido, a tomar el teléfono, a buscar distracciones o a decir, no tengo tiempo para esto. Estas son excusas que nos mantienen atrapados en lo familiar, porque el cuerpo, que ya se ha convertido en la mente, prefiere lo que ya conoce, incluso si eso significa quedarse en emociones negativas como la culpa o la tristeza. Cuando intentamos romper con estos hábitos, el cuerpo resiste. Te dice que es más seguro volver a lo que ya conoces. Incluso empieza a influir en tu mente, susurrando excusas como puedes empezar mañana, estás demasiado ocupado, esto no es para mí. Estos pensamientos son los programas que te separan de tu verdadero potencial y de un futuro diferente. La clave aquí está precisamente en la observación. Cuando te detienes a observar estos estados mentales y corporales, te das cuenta de que tú no eres ese programa, eres la conciencia que observa. La meditación, entonces, es un acto de familiarizarse con estos patrones, con esos pensamientos y emociones que te controlan. Cuanto más consciente te vuelves de ellos, menos poder tienen sobre ti. Sin embargo, es importante recordar que no basta con tener una meditación poderosa y luego volver a la rutina diaria estresante, porque de inmediato te arrastras de vuelta a tu antiguo yo. La verdadera transformación ocurre cuando llevas esa conciencia a tu día a día, cuando reconoces y rompes esos patrones inconscientes que te mantienen en el pasado y comienzas a crear un nuevo presente, paso a paso. Nuestro desafío principal es mantener ese estado mental y corporal modificado a lo largo del día. ¿Por qué? Porque cuando logras sostener esa energía, empiezas a abrirte a la posibilidad de que algo diferente, algo inesperado, comience a manifestarse en tu vida. Tal vez lo veas en forma de coincidencias o sincronicidades, esos pequeños guiños que nos envía la vida, señalándonos que estamos en el camino correcto. Esas experiencias son como migajas de lo divino, diciéndote, sigue así, vas bien. Mantente en esa energía y verás más señales. ¿Qué significa esto para tu vida? Es sencillo. Si comienzas a reaccionar de la misma manera ante las mismas personas o circunstancias, estás volviendo a tu antiguo yo. Para romper con ese ciclo, necesitas mantenerte consciente y muy atento en cada momento. Si no estás definido por una visión clara de tu futuro, te quedarás atrapado en los recuerdos del pasado y tu vida se volverá predecible. Cruzar ese río de cambio desde tu viejo yo hacia tu nuevo yo implica una transformación profunda. Hay una muerte neurológica, biológica, química, hormonal y genética de ese antiguo yo. Pero si logras ver lo que te espera al otro lado, no te rendirás. Seguirás adelante. Hay suficiente evidencia que muestra que este cambio es posible. Y por eso no puedes decirme que eres demasiado mayor, demasiado enfermo, o que ya es tarde para hacer este trabajo. Es el momento de actuar y de creer en tu capacidad para transformarte,